Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando la primera jornada de escenografía dentro del marco de la usina de arte de la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. Y hoy iniciamos estas charlas dentro de nuestras jornadas de escenografía con una invitada de lujo, Leandra Rodríguez, iluminadora, diseñadora de iluminación, que tiene una formación como directora en la Escuela Municipal de Arte Dramático y que se dedica a la puesta de luces, a la docencia y bueno, infinitas cosas que nos va a contar ella mucho mejor que nosotros, así que le cedemos la palabra a Leandra, agradeciéndole desde ya la presencia y poder contar con ella iniciando este ciclo que para nosotros es súper importante y súper valioso tenerla a ella con nosotros. Así que bueno, la palabra a Leandra, que ya llegó el día, por suerte, y la tenemos acá. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Muy emocionada de estar acá trabajando este momento juntos. Primero agregaría lo que dice Ale, que el cierre de mi formación fue la Escuela Municipal de Arte Dramático, abordar la carrera de puesta en escena, que era algo muy inspirador para mí en ese momento, tenía 20 años. Pero previo tuve mucha formación teatral iniciática, porque mi familia, en mi entorno, no había nadie que se dedicara al teatro. Y fue medio un descubrimiento accidental terminar dentro de un escenario. Por lo tanto, empecé de manera muy básica, sin tener del todo claro a qué me iba a dedicar, pensando que lo más cercano, dado que no tenía historia teatral familiar, era una actividad por alrededor del escenario. O sea, me identifiqué con la dirección como una suerte de manera de acercarme a algo que sabía perfectamente que yo era ignorante en ese aspecto, ¿no? Entonces, como que me dediqué a formarme todo lo que pude hasta llegar a los bordes del escenario mediante la puesta en escena. Obviamente que la puesta en escena en ese momento, en esa escuela que es muy parecida a la que hoy acá nos acoge en esta conversación, es una escuela integral, es una escuela que a todos los que ingresábamos nos daba un pantallazo de la totalidad de las cuestiones que hacen al arte escénico, y eso fue un gran disparador. Así todo, yo seguí de manera inconsciente dedicándome a la iluminación hasta realmente confirmar que era eso lo que de niña no sabía que me estaba interesando y hacia dónde estaba yendo. Tardé muchos años, o sea, hoy, hace muy pocos años, me doy cuenta que toda esa ignorancia previa no me dejaban ver mi verdadero deseo, que es lo que hoy descubro, que es el diseño de iluminación. Y cómo es toda esa formación pasada hoy abona a esta profesión que llevo adelante y que pude descubrir mucho más tarde. Yo hoy me preparé una serie de temas para conversar, para hablar, para organizarme, porque sé que me voy por las ramas. Entonces quiero tener una línea de palabras, digamos, para volcar, pero la invitación en realidad es para que me interrumpan, para que lancen preguntas, para que me contradigan también y me discutan. Pensé como un sistema de abordaje de los temas, ¿no? El diseño es el tema fundamental y el tema que hoy acá nos convoca, todos nos dedicamos al diseño, cosa que es maravillosa. Maravillosa la cosa y maravilloso el diseño. Me refiero que en muchos lugares todavía la diferencia entre diseño y realización o concreción de los diseños sigue siendo un tópico confuso o difuso. A veces tiene que ver con que no se sabe bien de dónde venimos y qué actividad terminamos haciendo, como es el caso de mi historia. Ahora, dentro de mi historia, que nace en la ignorancia total, tuve la suerte de ir descubriendo espacios que todavía existían de manera radical, donde las personas se dedicaban a lo que tenían que dedicarse, los maquinistas, los utileros, los iluminadores técnicos, los productores, el actor, la actriz, la dirección, como que hay grandes espacios donde todas las profesiones se ven y hay pequeños espacios donde todas ellas se mezclan. A veces cuando venimos de esos pequeños espacios es muy difícil discernir esta variable, pero
es en el coteje con otros paradigmas que a veces son teóricos, donde encontramos y podemos empezar a separar la paja del trigo y empezar a detectar lo que es diseño, lo que es concreción, lo que es realización y cuántas otras cosas, hacia cuántas otras cosas nos dispara cada una de ellas, la realización y el diseño, porque en sí mismo todas las profesiones también nos disparan hacia otras profesiones, no porque las fuéramos a abordar nosotros, sino porque nos vamos a vincular con ellas. Entonces pensé, bueno, el diseño es un tema, la escenografía es otro tema, obviamente, me imagino, en esta conversación. Otro tema es el espectáculo en sí. Y otro tema, el activismo, que es un tema que hoy, en este momento que estamos viviendo, me parece que es un tema que sin querer lo estamos abordando desde todos los puntos de vista o desde todas las aristas de nuestra vida. Estamos consciente o inconscientemente hoy abordando el tema del activismo. Más tarde les va a quedar más claro por qué lo digo. Para empezar, bueno, voy a empezar con mi lista de apuntes y van a ver que se va a entender que leo, así que me interrumpen, me dicen lo que quieran, ¿eh? El diseño es una profesión en sí misma. Las formaciones formales, perdonen la redundancia, e integrales es donde más se percibe esta realidad de profesión, ¿no? O sea, es distinto una profesión que un oficio. Una profesión exige una formación y exige una serie de cosas que ya veremos. ¿Cómo producimos nuestras ideas? Esa es una pregunta para la profesión y una pregunta para el diseño. ¿Cómo producimos nuestras ideas? ¿Cuáles son nuestros procedimientos? En las profesiones usamos cosas en común y otras cosas no en común. Por ejemplo, los procedimientos son algo en común. Seguramente todos usamos procedimientos y estos procedimientos nos llevan a determinados puertos seguros. Esto creo que es común a cualquier profesión. Por eso, hoy, si digo esto, reconozco que el diseño es profesión. Y eso para mí es un escalón, saber que el diseño es profesión. Y otras cosas que ahora voy a ir diciendo. Me voy un poquito de la profesión ahora y me meto en lo que sería ya el vínculo con el futuro espectáculo. Yo le pasé a Ale en un momento una serie de fotos y documentos y cosas que después cuando las revisé me di cuenta que las había enviado de modo súper desorganizado. Por lo tanto, si en algún momento aparece eso de manera desorganizada, bienvenido, porque nos va a interrumpir y nos va a llevar a hablar de los diversos temas que todas esas imágenes tienen, de manera desorganizada como en parte soy. Paradójicamente, en la profesión no soy desorganizada, al contrario, es donde lo que me gusta de mí sale adelante victorioso. En cambio, en la vida personal no logro ese dominio. A lo mejor eso es rico, precisamente, ¿no? Porque en la profesión tengo que cumplir con un objetivo que no es para mí, es para el show, es para el espectáculo, o sea, es un convenio entre muchos. Por lo tanto, ahí mi procedimiento no puede fallar, mi estilo personal no puede conspirar contra un procedimiento grupal, nunca jamás. Eso es importantísimo. Pensando en el diseño en sí mismo y en el, digamos, en el proceso creativo del diseño, pienso una primera instancia que es fundamental para los diseñadores, que es ingresar al cuerpo al que nos están invitando. O sea, como primera instancia del diseño, para mí existe si ingresé o no ingresé a ese cuerpo que va a ser construido entre muchos. ¿Cómo es ese ingreso? Cuando trabajo con los estudiantes y, por ejemplo, analizamos el proceso creativo, podemos decir que los diferentes procesos creativos de todos los que hacemos la escena tienen distintas instancias. Por momentos se tocan, por momentos se separan. Fíjense, les voy a decir una cosa paradigmática para el diseño de iluminación, donde el taller de realización del diseño de iluminación es el montaje en sí mismo, ¿no? Es el montaje en sí mismo. Entonces quiere decir que ahí es muy diferente ese procedimiento de realización y debe llegar con unas certezas determinadas, muy distinto que si cometo un error en un taller de realización y puedo resolver ese error.
Por supuesto que durante un montaje también puedo cometer errores y también tengo que tener la oportunidad de resolverlos. No quiere decir que no, ¿sí? Pero es muy diferente la materialidad, es muy diferente el soporte de materialización de ese objeto de diseño. Y al mismo tiempo también es un diseño que se va a posar sobre todos los otros. Por lo tanto, hay algo de los otros diseñadores que debe estar sobre el escenario cuando nosotros hacemos la parte fina de nuestro trabajo, que no se sabe bien cuál es, tampoco, porque no podemos separar en la iluminación el color de la posición, de la dirección, de la, no me sale la palabra ahora, de el chorro de luz que elegí, si elegí el correcto o el incorrecto. Bueno, como ven que me voy por las ramas, ¿no? Así que vuelvo a mi anotador. Ustedes interrumpan. Entonces, como primera instancia del diseño, ingresar a esa oferta. Que primero, que me llegue la oferta. Segundo, que sea una posibilidad mía ser partícipe o no. Tener la chance de evaluar. Hay algo que yo les estaba diciendo, algo que le digo a los estudiantes, que es, voy a ser medio dura, ¿no? Pero a veces casi que somos profesionales cuando decimos que no por primera vez a un trabajo. Ahí es donde se pone en juego, porque siempre vamos a estar desesperados por hacerlo, al principio sobre todo, siempre vamos a querer, porque para poder diseñar necesitamos un soporte, pero un poco nos vamos a poner en valor la primera vez que digamos no, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que nos tomamos el trabajo de una determinada evaluación y nuestra evaluación nos dicta tal cosa. Por lo tanto, ahí hay algo que se está poniendo en juego profesionalmente que es muy rico, muy rico. No tenemos que tener miedo a perder una oportunidad porque vemos que no es viable y que no es para nosotros esa oportunidad. ¿Por qué? Porque también hay cosas que no son para nosotros, pero para otros son muy buenas. ¿Sí? A veces me pasa cuando veo una obra de teatro muy mala, le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, pero imagínense un espectador que nunca entró a un teatro y por primera vez ve una cosa así, porque existe gente, aunque no lo creamos, que no entró nunca a un teatro. Y ven algo que es útil para ellos, ¿sí? Entonces, bueno, igual acá, obvio que estoy mezclando todo, ojo, pero lo que quiero decir, hay veces que no va a ser valuable o valuado o valioso para mí. Tengo que tener como la mirada de dejarlo pasar. ¿De dejarlo pasar por qué? Porque también, si yo le digo que sí a algo que no me resulta interesante, me voy a perder algo que va a venir inmediatamente y que va a ser interesante y no lo voy a poder hacer. Entonces acá empieza la profesión, se dan cuenta que ya no es el diseño, soy diseñadora, quiero diseñar. No, soy diseñadora, quiero diseñar y vivo en un mundo profesional. Eso es para mí lo más interesante que me fue dando el tiempo dentro del diseño. Entonces, como primera cosa, ¿entro o no entro a ese cuerpo, a esa nueva aventura? ¿Entro o no entro? Y es una decisión mía y eso me hace profesional. La segunda instancia que detecto en el proceso creativo es el acceso espiritual a ese universo de alguna manera. Poder ingresar, o sea, ya dije sí, ya estamos adentro. ¿Quiénes somos los que estamos adentro? ¿Cómo nos hacemos uno? ¿Cómo ahora esto es un universo entre todos? Obviamente va a haber una cabeza guiando ahí la dirección escénica, generalmente, ¿sí? Aunque a veces esta comandancia de alguna manera se reparte entre otras personas, porque hay coreografías, porque tal vez hay un autor presente que escribe en vivo, por determinadas cosas que pueden ser variables todavía dentro del sistema de producción nuestro. Entonces, una vez que entré al posible trabajo, entre comillas, porque no tengo claro si es redituable económicamente o cuál va a ser el rédito, una vez que dije sí al negocio, entre comillas, tengo que entrar al monstruo, de alguna manera. Tengo que entender al monstruo, tengo que ser el monstruo con los demás. Tenemos que armar esa corporalidad grupal. Y acá es donde digo, acá es donde tenemos algo en común todos, la profesión, los procedimientos, pero a la vez diferentes, porque son distintas no quiero usar la palabra lenguaje, un poco casi que se parece a lo que quiero decir, ¿no? Escenografía, vestuario, iluminación, video, dirección, actuación,
música, lo que sea. Son todas materialidades diferentes mediante las cuales vamos a construir un cuerpo que se une entre sí todo. Entonces, como diseñadora y como diseñadores, cada uno, ¿qué se ofrece para poder diseñar? ¿Qué me doy yo para llevar adelante este trabajo que todavía no empezó, pero ya me costó trabajo? Porque tuve que discernir si me convenía o no, y porque ahora tengo que hacer un trabajo que es autointegrarme, y eso es un trabajo de diseño, ¿sí? Y todavía no peleé el catálogo de filtros, ni vi un ensayo, ni hice un gráfico, pero estoy trabajando en diseño, ¿sí? Bueno, entrar al monstruo. Y acá lo que empieza... Uy, no sé qué me anoté. Acá lo que empieza es el procedimiento en concreto. El procedimiento en concreto, del germen de la idea al estreno, ¿no? El trabajo verdadero de pensar la idea, de que se me ocurra, como decía Picasso, si te agarra, que te agarre trabajando, ¿no? ¿Cómo me produzco esa posibilidad de que me agarre trabajando? Yo creo que o sea, al escucharme hablar con mi dinámica y mi voz y todo eso, se deben dar cuenta que me interesa el tema. Me interesa el tema del diseño. Quiere decir que yo ahora corto esta conversación y seguro dentro de un rato empiezo otra parecida, o tengo que hacer un trabajo o preparar la clase de mañana, o aprovecho que hay 3 locos iluminadores discutiendo por YouTube y me meto. O sea, prácticamente ingresó a mi vida, ¿no? Toda esta profesión, toda esta posibilidad. Ya estoy adentro, para no decir lo que dice Maradona, estoy yo adentro, digamos, de la profesión. Pero ¿cómo nos procuramos eso? ¿Cómo nos procuramos estar adentro? No frenar o no sentirme fuera. Otro tema. Digamos que en cuanto al proceso creativo, ahora es el momento de poner la carne al asador. Acá donde todas las agendas son diferentes y donde tenemos que encontrar puntos de conexión y de encuentro. Como diseñadora de iluminación, digo, a mí me encanta pensar que podría ingresar al taller de realización escenográfico, al taller de realización de vestuario, escuchar el sonido, escuchar la música. De hecho, seguramente va a haber cosas que junto con el sonido vamos a tener que trabajar, como por ejemplo una explosión, un fuego, determinadas cosas que ahora que está el tema COVID presente y está tan claro que el paladar y el olfato están tan pegados, lo mismo pasa con el ojo y la oreja. El ojo y la oreja están muy pegados, o sea, para ver hay cosas que tengo que oír. Para ver un campo, porque meto un color, el audio va a tener que acompañarme de alguna manera, ¿sí? O al menos no conspirar, ¿sí? Eso es muy interesante dentro del teatro, porque vieron que somos como el paradigma del trabajo grupal, pero pocas veces se detecta dónde realmente hay 2 cosas que se tocan y no se pueden despegar. Entre la luz y el sonido es muy claro que eso sucede, que no son obras autónomas y que se necesitan. Se me escapa el video, pero probablemente con el video, la luz y el sonido igual. O sea, hay una cuestión de los porcentajes de percepción lumínica donde video y luces vamos a tener que trabajar muy unidos, y el día que la obra sale de gira sin el video, las intensidades van a poder ser otras o van a deber ser otras, ¿no? Entonces ahí, lo digo porque como que es muy difícil, sí, está bien, todos nos ven juntos, los que no hacen teatro nos ven juntos, pero también nos ven separados sin terminar de entender esa verdadera problemática porque no es un diseño conjunto, pero cómo se entrelazan, no sé cómo describirlo, a lo mejor alguno de ustedes puede ayudar un poco más. Bueno, y como última instancia que considero del proceso creativo, también para que me la discutan, es el estreno. Para mí, el estreno es un capítulo particular del proceso creativo. Les voy a dar el ejemplo de por qué lo pienso. ¿Voy o no voy a la cena del estreno?
O sea, quiere decir que la obra se estrenó, pudo haber salido todo bien o mal, todavía queda un capítulo por llevar adelante, que es ir a cenar. Me alegro que se rían, porque quiere decir que más o menos hay un tema. A todos nos pasa lo mismo, vean, en esa Claro, situación. Es como la conclusión, es decir, logramos llegar a la producción conjunta, ¿no? Esto que decías antes, me parece esto del poder general. Creo que somos los únicos diseñadores que no trabajamos individualmente en ningún momento, ¿no? Vos recién nombrabas iluminación, video y sonido, y escenografía y utilería y vestuario, y qué pasa con la luz en la materialidad que definamos, ¿no? Todo está totalmente enlazado. sí, Y casi que no me animé a meterme, ¿vieron? Casi que no me animé a meterme con la escenografía por las dudas. Pero, pero sí, es tal cual. Mire, les voy a contar una anécdota. En una cosa que estrenamos en el Cervantes, se produce un efecto y alguien me dice, te felicito por ese momento que bajan las lámparas del carnaval. ¿Eso era escenografía o no? Después lo felicitaron al escenógrafo por cómo cambiaban de color las paredes de un acto a otro. Luces. O sea, en un punto el público tampoco entiende del todo quién de todos nosotros produjo el efecto. ¿No? Eso es muy interesante, que para el espectador no sea tan fácil el desmontaje. De hecho, si desmontamos la obra, cada objeto por separado podría ir a parar a un museo, pero rara vez pueda hacer la obra. ¿Sí? Justamente ahora se me cruzaba un tema que es muy importante para nuestra profesión, que son los derechos. Digo importante porque justamente esta situación de quietud escénica, vamos a llamarla, nos pone en un espacio de diálogo, de conversación, de análisis, de conceptualización y de organización de todos los pendientes que no son el escenario. Entonces, entre esos pendientes, los derechos. ¿Por qué nombro los derechos en este momento? Porque se me vino la anécdota de un escenógrafo que me dice, vi los trastos de mi escenografía en un decorado, en un programa de televisión del que hizo el teatro. Ah, bueno. Entonces, ahí hay un tema para trabajar. Bueno, esto me asocia con ADEA, que no lo mencioné al comienzo, pero que ya vamos a ir a parar a ADEA, que es la Asociación de Diseñadores Escénicos, que después de muchísimo trabajo, de años, de muchos diseñadores, logra configurarse como una asociación civil, y entonces ahora sí, habiendo pasado una instancia legal, puede salir a la lucha, a la cancha de todos estos derechos que tenemos que defender, porque iba a decir que lograr, pero no son que lograr, son que recuperar. Después les voy a contar un poquito cómo lo intentamos desde ADEA de a poco para ir entrando en el tema. Bueno, nada, yo acá me anoté como luego de la instancia del estreno, también que ingresamos a otro momento, a otro capítulo, digamos, del proceso creativo, donde la producción incide muchísimo, ¿no? O sea, ¿por qué digo? Porque después viene la gira, como una instancia también del diseño. Y ahí es un diálogo con la producción, ya generalmente ya no tanto con lo artístico, sino con el sistema productivo del show. Y lanzo esto como para pensar, pero si nosotros cuando la obra cierra su ciclo iniciático y va a pasar otro sistema de producción, tenemos que entrar en diálogo para resolver esa situación, quiere decir que nuestras profesiones tienen un vínculo muy estrecho con la producción en general. Por lo tanto, algo que tenemos que considerar es integrarnos desde las preproducciones. O sea, la preproducción, que parece algo muy lejano, hasta que la obra se empieza a ensayar y parece que recién ahí entra en producción. Sin embargo, la preproducción es como el desarrollo en el tiempo, teóricamente, de cómo se va a dar todo, donde en general los diseñadores de iluminación quedamos medio afuera.
A veces no el diseño de escenografía, porque el diseño de escenografía necesariamente tiene unos costos que si no son considerados desde el inicio, es muy difícil poder arribar a esas construcciones, a esas concreciones. A ver, cuando digo preproducción, es un trabajo gigantesco de todo el sistema creativo de un proyecto en pos de llegar a un número que tenga que ver con el sistema de producción en el que nos vamos a meter y con todos los recursos a los que creemos que vamos a poder acceder o los que necesitaríamos acceder. Entonces, es como este ya es el lamento de la diseñadora, el llanto de la diseñadora, es como intentar que las producciones consideren todos los rubros del diseño ya desde el inicio. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre es una herramienta a favor para todo tipo de cosas. Nosotros, no sé cómo se perciben ustedes en la cuestión escenográfica, pero en la cuestión iluminación, el tema industrial viene súper rezagado, súper rezagado. Y el impulso industrial es únicamente la producción la que puede darlo. Por eso, para nosotros es importante pensarnos dentro de ese sistema desde el comienzo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque si hay un gran desfasaje industrial, pero conocemos marcas, hay representantes de marcas en todo el país, ¿cuándo vamos a empezar el vínculo con esa industria? Si nos miramos en los producidos de otros sistemas como Europa o Estados Unidos, que claramente son industrias de producción cultural, fíjense que en lo que más nos diferenciamos, en donde más lejos estamos, es en nuestra vinculación con la fabricación de todos estos insumos. Yo tuve la suerte de visitar España de gira con Terrenal, pero obviamente que como me dedico a esto, fui a parar a otros teatruchos, visitando amigos que se dedican a lo mismo, o teatros oficiales, municipales, y qué sé yo. A cada lugar que entras hay una batería de equipamiento actualizado, ideal, diría, ideal, ¿sí? No gigantesca, no, ideal para cada equipo, para cada espacio, para cada lugar. Hay como un acompañamiento del equipamiento a ese sujeto que claramente está vestido de negro, tiene los botines que corresponden, la herramienta colgando de la cintura, claramente es un técnico, y al lado de ese técnico que cumple con toda la norma visual de técnico y de seguridad de técnico, hay una serie de equipamiento organizado y disponible para que ese técnico reciba a cualquier diseñador. Esto es en Europa. Yo diría que en Estados Unidos no es igual. Es peor en el sentido de que es mejor, o no sé cómo llamarlo. A ver, ahí es al revés. Ahí la industria no está al lado del técnico para ofrecerle lo que necesita. En Estados Unidos la industria está delante del técnico y le llega al técnico cosas para que el técnico ponga en acción nuevas permanentemente. O sea, la industria supera al técnico, no está a la par. En casa, ¿cómo estamos? En casa estamos para atrás. O sea, ¿cómo achicamos esa brecha? ¿Cómo achicamos esa brecha y ponemos a una industria a trabajar para que nuestro producto sea industrial? ¿Cómo salimos de la covacha de teatrito de la carreta y pasamos a ser una industria que produce? Porque nivel para producir tenemos en muchos sentidos. Ahora, lo que falta es la industria. Lo que falta es a la par falta una cosmovisión industrial que tiene que nacer de nosotros, ¿eh? Tiene que nacer de nosotros, porque del actor no van a nacer. ¿Sí? Y el director la va a comprender cuando nosotros podamos mostrársela. ¿Sí? El que está más cerca es el productor, seguramente, de comprender esta posibilidad. ¿Qué nos hace hacer esta reflexión? Justamente el parate escénico. O sea, ¿vieron que está el mercado industrial de cultura argentina, el MICA? Que hoy no tiene nada para vender, porque no hay obra. ¿Y qué? ¿No hay industria cultural en la Argentina? ¿No podemos vender nada si no vendemos una obra? Ahí es todo eso para nosotros, todo ese campo es nuestro. Ahí hay que salir a la cancha con otras cosas. Hay que hacer más cosas, además de obras de teatro y escuelas. ¿No le parece?
Bueno, esto un poco me lo mete a D a la cabeza, ¿eh? Imagínense que yo no nací así. ¿Qué ibas a decir, Ale? No, pensaba justamente en esto, ¿no? También tomarlo como una totalidad, pero muchas veces en esto que vos decías, se le da un tiempo en la producción, voy un poquito para atrás, un tiempo en la producción a lo escenográfico, nunca se le da ese mismo tiempo a la iluminación, como si la iluminación no necesitara de los recursos, del equipamiento, de la disponibilidad, y quizás enfocarlo desde lo industrial haría que se tome a la par del resto porque en vestuario, escenografía y utilería se trabaja con anticipación, en iluminación no tanto, y por lo general esta falta de tiempo hace que a la hora de ir al campo a hacer el trabajo concreto te encontrés con que lo que está es lo que tenés que usar y no podés pedir como pidieron los otros rubros de diseño, digamos, o que conforman el espectáculo. Más allá de salir del espectáculo hacia otros campos, en el mismo espectáculo creo que la iluminación tendría que instalarse desde el comienzo exactamente igual que el vestuario, la escenografía, eso quería decir, ¿no? Ahí Buenísimo. tampoco, vos llegás a ver qué hay en el teatro y por qué no podrías pedir un cambio de equipamiento, de luminaria, un recurso nuevo que vos conocés y que querés aplicar. Se te da la planta y con esto, con esta disponibilidad, hacer tu mejor diseño y tu mejor puesta, cosa que no nos pasa a los escenógrafos ni a los vestuaristas. A nosotros se nos pide desde el vamos y se nos da la posibilidad desde el comienzo de generar todo lo que vamos a utilizar. ¿Por qué no en iluminación considerar esta parte de producción que te deje a vos decir, bueno, yo esta puesta la quiero hacer con 30 elipsoidales, no sé, no digo un ejemplo cualquiera, no disponer de lo que tengo y adecuarme, ¿no? Me parece que ahí es, yo nunca lo había pensado, pero bueno, abriste una Igual, puerta ahí, súper. igual, ojo que ese tiempo último que nos dan no necesariamente tiene que ver con que me tengo que adaptar, cosa que también es difícil porque si no es un sistema de adaptación, sino que es un sistema donde yo voy con mi planteo y con mis cosas a hacer, también tengo poco tiempo. Entonces, igual cuando Ale hablabas, me daba la sensación de que también servía para pensarnos todos en eso, en lo que nos dan y lo que nos damos, más allá del llanto lumínico. Eh, digo, eh, a ver, pienso que somos un poco víctimas sin hacernos las víctimas, ¿no? Pero un poco víctimas de un sistema de producción heredado que se arregló siempre con lo que pudo, resiliente, y nos fuimos adaptando y le fuimos encontrando un hueco para hacer más dentro de ese piso, de ese techo bajo, para estirar el techo para arriba, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo salir de ese paradigma? No manejarnos más en ese paradigma, romperlo, manejarnos por fuera de ese paradigma, en el sentido de cómo me planto yo con todo disponible para mí frente a lo que quiero que sea mi profesión y donde detecto que no tengo toda esa disponibilidad, digo, no, a esto no. Y digo, yo quiero trabajar de tal modo, porque cuando vos medio Ale describías la forma del trabajo del diseño o del montaje de iluminación, ahí también hay como una resiliencia. ¿En qué sentido? A ver, justamente lo que dije al comienzo, las formaciones formales e integrales que estamos llevando adelante nos cotejan con paradigmas mejores, paradigmas existentes, ideales para nosotros que vivimos en Latinoamérica, pero no son tan ideales, son factibles, suceden, se producen en el resto del mundo. Lo que hablaba de la organización, en mi mundo real no puedo, pero en mi mundo profesional puedo organizarme. Quiere decir que si me pongo media pila en mi vida personal también podría, solo que elijo no ponérmela tal vez ahí porque son otros los riesgos y me los banco más, no sé, o qué sé yo, no importa. Pero digo, no cuesta porque hay que crearse la propia profesión, la propia carrera y la propia imagen. Somos un personaje, cada uno de nosotros somos un personaje detectable y diferente.
yo puedo estar hablando de iluminación acá, pero mañana van a escuchar a otro y nos vamos a aparecer en unas pocas cosas, pero en muchas voy a sacar un filtro que puse porque antes había mucha luz. Ahí está, ahora tengo un poco más de luz. Vamos a ser muy, muy distintos, muy diversos, no somos todos individuales, somos todos especiales, todos diseñamos y organizamos la información de manera diferente, eso como una gloria, el diseño es una aventura de libertad absoluta, aunque todo está hecho, y eso no hay que olvidarse nunca, todo está hecho, todo ya lo hizo otro, no estamos descubriendo nada. Hoy yo descubro algo y mañana voy de casualidad a ver no sé qué y resulta que están usando lo mismo que descubrí, como el dulce de leche. Nació al mismo tiempo en millones de lugares del mundo por el mismo accidente, se quemó la leche con azúcar. Entonces, no lo vamos a inventar al dulce de leche. Me va a suceder el dulce de leche, que es diferente, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, todos tenemos una particularidad. Y en ese sentido, para el mercado, somos muy interesantes todos. ¿Sí? Somos diversas posibilidades de encarar una cosa. Podemos homologar procedimientos, objetivos, saber trabajar juntos cuando nos toque un escenario, aunque nos dediquemos a diferentes cosas, porque conocemos códigos. ¿Sí? Y me fui por las ramas, como era previsto. Por ahí yo lo que tengo para agregar, tengo un montón de anotaciones que ya no las quiero ni leer, pero iba a decir que medio lo toqué antes con el tema de ADEA. Hoy, en este momento, parece que la docencia o las conversaciones que podemos tener en estos dispositivos y con estas plataformas es lo único que podemos hacer, ¿no? Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Yo creo que hoy nosotros acá lo primero que estamos haciendo es mantener la profesión viva, que antes no nos hubiéramos imaginado que esto era mantener la profesión viva. Para nosotros la profesión viva era estar en un ensayo o en un taller de realización o frente a la mesa de diseño. Hoy no tengo obra frente a mí. Sin embargo, la profesión está más viva que nunca. Y eso es lo que nos vincula con la industria. A ver si encontramos el caminito, ¿no? Y esta cuestión de lo insertado, de lo comunal, para dar un ejemplo también, ¿se acuerdan que hace unos años, como 10 o más, empezaron a llamar a directores escénicos y actores escénicos para mediaciones en juzgados? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Son tan jóvenes. Bueno, empezaron a llamar gente que se dedicaba a las artes escénicas para colaborar en procesos judiciales. ¿Sí? Por eso digo, nosotros tenemos como comunidad, el teatro, muchas posibilidades de ingresar a muchos momentos de la vida social que no tienen que ver necesariamente con el arte escénico. Y es por el grupo de herramientas que manejamos. Les voy a decir otra. No les dijeron 1000 veces, ay, vos que estudias escenografía, vení, ayúdame, que no sé en mi casa, necesito que parezca más grande, más luminoso. No llaman a un arquitecto, no llaman a un decorador de interiores. Capaz que a nosotros tampoco nos llaman, pero nos tienen a mano y nos preguntan, ¿y podemos o no podemos? Podemos. ¿No? ¿Cuántas veces no, mirá, yo no me dedico a eso, y nos han insistido? Bueno, entonces, ¿cómo vislumbrarlos con nuestra profesión como bagaje? Obviamente que no digo que nos salgamos del escenario y no volvamos más, ¿no? Pero, ¿cómo nos vemos con nuestra profesión como bagaje a disposición para vivir el mundo, dentro y fuera de la escena? Bueno, con eso creo que fue suficiente por hoy. No sé si quieren hacerle preguntas para poder trabajar
trabajar con Lean. Lean, vos antes también mencionaste que me habías mandado unas fotos, las tengo listas si querés Ah, bueno, dale, dale. compartirlas. Bueno, voy a compartir pantalla, entonces yo... Y vamos hablando un poquito de cada cosa y me pregunta porque... Hola, ¿se escucha? Sí, se No sé si se escucha, escucha. Vanessa. Hola, ¿cómo andan todos? Bueno, yo soy estudiante de la carrera de escenografía de la FOA, que es un primer año, pero es una FOA. La verdad que gracias por todos tus aportes, porque hablo en nombre de nuestros compañeros que es todo nuevo para nosotros. Esto realmente es entrar un poquito en el mundo real de lo que significa elegir esta profesión y también en mi caso me entusiasma mucho porque dado de que estamos estudiando esta carrera en pandemia, es tan en abstracto y por suerte el plantel docente está súper comprometido en de alguna manera transmitirnos el entusiasmo que tienen con su profesión, nuestra profesión, nuestra futura profesión, pero es empezar a entender desde lo integral que solamente en estos espacios entendés un montón de aspectos que claramente la currícula no da abasto para poder absorber esto que es la experiencia y es la práctica y es el vivir la profesión, como es esto de la industria, que me parece súper nutritivo el aporte, porque claro, es ver un poquito más allá de lo que vamos a diseñar, es el para quién, el cómo lo hacemos posible, el cómo nos enfrentamos con la realidad, no solamente con lo teórico, ¿no? De cómo se diseña, sino, bueno, cómo lo llevamos al campo de trabajo y cómo se trabaja, que también es una profesión que implica esto colectivo que en otras formaciones no tiene, que es también uno de los aspectos que nos hacen elegirla. Así que gracias, en nombre de nuestro curso, agradecer que compartas toda tu experiencia que estimo que ha sido vivida desde mucho desde el error, desde el aprendizaje, para poder decirnos todo esto y desde haber sufrido lo que no se cuenta, ¿no? Totalmente, pero quiero agarrar dos cosas que ella dijo, la práctica y la experiencia. Casi que son lo mismo, diría que son sinónimos la práctica y la experiencia, y que lo llevaría al campo que ella lo llevó, que es la práctica específica, ¿no? Por un lado está la práctica específica, y después lo que quiero separar es esas dos cosas del concepto del saber, ¿sí? Porque nosotros tenemos a veces el error conceptual de que la experiencia es saber. La experiencia no es necesariamente saber. Sí es experiencia, por supuesto, es horas de vuelo en algo. Las horas de vuelo es un concepto fabulósico para tener en cuenta, ¿no? Entonces nosotros podemos detectar horas de vuelo dentro del teatro, dentro del escenario, dentro de las artes escénicas, dentro de la técnica, horas de vuelo, eso es experiencia. Toda experiencia nos genera determinados saberes, ¿sí? Los saberes son intransmisibles, ¿sí? Lo que es transmisible mediante la experiencia es la práctica del saber. Yo practico mi saber. Y en el oficio, todos me ven en la práctica de un saber que aprendí de otro que tenía un saber y lo practicaba, ¿sí? Entonces, fíjense que estoy haciendo una mezcolanza que al final no se entiende nada, casi que la práctica, el saber, la experiencia son la misma cosa. Se entiende porque justamente lo más rico de este intercambio, que hay cosas que no hay forma de poder hacer esa transposición didáctica a una currícula, que es la vivencia y que también es lo que nos está faltando a todos, que es lo que a esta etapa del año, siendo humanos, te cuesta mucho decir, ¿para qué lo estoy haciendo, no? Porque sí, está todo ahí, como... Pero quisiera combinación con imágenes. Pero quiero completar el círculo del saber, la experiencia y pim pam pum con algo que ustedes están llevando adelante de manera paralela, que es la formación. ¿Sí? O sea, la formación. Antes, cuando la experiencia, la práctica y el saber eran el valor fundamental, es porque no había formación. Claro. Hoy hay formación. Y la formación es la cuarta pata de la mesa, por no decir la pata. ¿Sí?
Entonces digo, lo que nos tenemos que despegar es del autodidacta. Yo en mi campo soy autodidacta, pero tengo mucha formación en otros campos que hacen que yo no sea tal autodidacta, ¿sí? Otra cosa es el outsider, que no sabe de su poder artístico, no lo sabe. Nosotros leemos lo que produce, pero él no lo sabe, ¿sí? Eso es el outsider, eso es otra cosa. Y es autodidacta. Y tal vez no podemos hablar ni de sus saberes, ni mucho, pero sí de sus prácticas. Bueno, acá yo creo que lo fundamental es la formación. Ahí decía una pregunta, si el escenógrafo se nace o se hace, no sé qué contestar. ¿Por qué? Por esto que me pasó, que yo, a ver, me sentí siempre directora, quiero ser directora todavía hoy, tengo esa lucha, cuando el diseño de iluminación me está dando de comer hace 20 años y me sigo nombrando directora. Entonces digo, ¿qué nací o me hice? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál soy o me hice? No sé. En definitiva, es la vuelta a la pregunta de Picasso, ¿no? Capaz que se nace, pero que te agarre trabajando, porque si no, no vas a hacerte. Es fundamental todo, sobre todo en estas cuestiones tan colectivas como la nuestra. Porque hoy, por ejemplo, presencié una clase que daba otro profe acerca de las señas sin palabras de mover cosas en el escenario, ¿no? Las indicaciones gestuales en el escenario. Y, por ejemplo, bajar una vara o subirla en círculo con el dedo hacia arriba o en círculo con el dedo hacia abajo. Bajar una vara o subirla, ¿no? Esto se lo dice cualquiera a un maquinista. Pero también se lo puedo decir yo al personal de las varas eléctricas, ¿sí? O también se lo podemos pedir a alguien de utilería que tiene que bajar una lámpara en un momento. Por lo tanto, los códigos que usamos en el escenario son los mismos de todos. O sea, ahí hay algo que otra vez me fui por las ramas. Bueno, tráiganme de vuelta a donde estábamos hablando. Te leo una pregunta que pasamos del Instagram de Lori Amsler, que dice, ¿cómo es el rol de la mujer en la iluminación y si encuentran al día de hoy problemas de género? ¿Quiere responder otro? No. Otra tendría que haber dicho. El problema es total. La única diferencia con el problema que es visible, por suerte, es visible, pero el problema existe y existirá porque es muy difícil, porque todos nos tenemos que desconstruir, nosotras también. Todos somos víctimas de este sistema patriarcal, nadie eligió esto de todos los que estamos acá. Lo que sí ahora vemos la posibilidad de romperlo y manejarlos de otra manera. Es nefasto, es nefasta la situación. Les voy a dar un ejemplo. En estas clases que les digo que estoy escuchando, son las clases de una diplomatura que estamos dando en el NOA, un grupo de docentes, sobre técnica, solamente para técnicos independientes, no diseño, ¿no? Yo formo parte del cuerpo docente y del grupo que hace la evaluación para el ingreso. Entonces, siempre tratamos de que se inscriban las chicas y, por supuesto, de que una vez que se inscribieron, que queden seleccionadas. Lo que detectamos como primera cosa que han tenido todas menos posibilidades. Se nota en los currículum, todas. Entonces, hay un tema que es que es medio triste, pero hay que decirlo, que por una cuestión de paridad, muchas veces hay que crear el número, y no me importa cuánta formación u horas de vuelo tiene, porque tiene que haber mitad y mitad de cupo, y es así. Entonces, parece injusto, pero en realidad es como un pago por la deuda, así que no es nada injusto. En ese momento que ingresan, un docente hace el comentario y dice, qué bueno que somos tantas, que hay tantas, que pin, que pum, y un concursante, un participante dice, bienvenidas. ¿Alguna quiere responder? Bueno, empecé mal, dije, bienvenidas las pelotas. Porque esto también es un tema. A ver, ¿cómo vamos a ser bienvenidas a un lugar que es nuestro? ¿Cómo? Yo no soy bienvenida a ningún lugar que es mío, que me disculpen. Entonces, desde ese espacio
¿cómo se dice? No me sale la palabra, como caballeresco, no me sale la palabra porque la odio seguramente, desde ese espacio de darnos una mano, nos dicen bienvenidas, hay algo que no está terminado de comprender. Yo entiendo la buena intención, por supuesto que la entiendo, pero lo que también leo es que todavía no hay posición tomada, ¿no? En ellos, en muchos de ellos, no digo en todos, en nosotras pasa lo mismo, nosotras pasa lo mismo. Se dan cuenta que yo tengo un carácter un poquito heavy, ¿no? Entonces, digamos, me duró 5 minutos que me traten mal por ser mujer. 5 minutos duró. ¿Por qué? Y empezó así, habrá sido año 95, o sea, era bastante joven. Y me toca ir al Teatro Vera de Corrientes, teatro hermoso, antiguo, que techo corredizo, toda una cosa. En aquel momento todavía el teatro estaba bastante bien porque había recibido una dotación de equipos japoneses o no sé de dónde. Entonces me encuentro con un personal técnico municipal, no sé qué, todos tipos, grandes, no sé cuánto, y yo voy con una obra, de técnica voy, ¿no? Voy de técnica. Llego, solicito lo que necesito, no me dan ni pelota, entonces pido una mesa, me la ponen donde yo pido, despliego todas mis cuestiones de montaje, empiezo a explicarle a todos lo que vamos a hacer, se hacen los giles, me dicen que tal equipamiento que yo quiero no se puede mover, pregunto por qué y no sé qué, le digo, a ver, tráeme la escalera que me subo. Chan, chan. Se acabó el problema. Hicieron todo. O sea, había que demostrarlo. Bueno, esto pasa permanentemente. Hay una especie de descalificación permanente en muchos aspectos. Me ha pasado en otros teatros de Latinoamérica también, que los técnicos dicen cosas feas de las mujeres cerca de las mujeres. Mar del Plata, creo que es parte de la burbuja capitalina, pese a que no estamos todos tan cerca, pero digamos que hay toda una burbuja en la que nosotros vivimos, donde todo está mejor. Pero nos alejamos unos kilómetros más y seguimos en la Edad Media patriarcal. Es una construcción fuerte, dura, va a llevar muchísimos años. Ya les digo, todavía nos están están felices de que nos están cediendo un lugar que agarramos. Aparentemente. Leandra, esto en el teatro oficial pasa hoy, ¿eh? Lo que cuento del teatro oficial sigue pasando hoy. Sí, Leandra, pasa, sobre todo determinadas secciones. Teatro San Martín de Buenos Aires. Bueno. Sobre todo determinadas secciones, ¿no? Secciones que además se intentan imponer sobre las demás como dueña de la pelota, como la sección maquinaria, que se siente dueña del escenario. Yo no tengo mucha experiencia en teatros que no sean el teatro oficial, pero tengo 34 años de teatro oficial, así que un poquito lo conozco. Hay un personaje que hay que llevar adelante, chicas. Esto se lo digo a las chicas, los muchachos van a entender. Hay un personaje que llevar adelante. Y sí, tenemos este saber, esta experiencia y todo esto que nombraba la compañera anterior. Es como que a nosotras nos toca ponerlo más en evidencia, más a la vista por las dudas. Y después, una vez que limamos esto con determinados colegas, deja de suceder. Por supuesto, nos van asimilando, pero pasa esto que tenemos que seguir, lamentablemente. Lamentablemente sí, tenemos que seguir trabajando. Es injusto decir que es con todas las personas igual. Cuando la mejor herramienta es cuando vos te plantás segura con el trabajo y el otro se da cuenta que vos sabés lo que estás pidiendo y lo que estás queriendo y cómo querés que se haga. Sí, el problema, Maide... Con colaboraciones, no voy a decir que no, porque es cierto, sería injusto decir que no encontrás colaboraciones, pero hay una línea rectora, ¿no? Sí, el problema es que dependa de nuestra característica personal, o sea, si yo soy aguerrida voy a ganar, pero si tengo otra característica personal, perdí. Sin embargo, si fuéramos, esta es la pregunta que nos hacemos todas las mujeres para que nos ayuden los varones a entender
o se ayuden a sí mismos a entender qué es lo que nos pasa. Muchas veces tengo una conversación con un hombre enfrente y me doy cuenta que ese hombre no hubiera dicho determinada cosa si yo fuera hombre. ¿Por qué? Porque se liga una trompada, se la liga automática. Pero como soy mujer, me puede decir cosas porque yo no le voy a responder con una trompada. Pero es así, ustedes seguramente los que están acá probablemente no les pasa, no vivencian esto. Pero un ejemplo, un colectivero trata mal a una señora. Si trata mal a un señor, se come una trompada. Por eso no lo hace jamás. Presten atención. En cambio, a las señoras, sí. Le dicen, vieja, bájese, o acá, el timbre. A ningún hombre. ¿Por qué? Porque la respuesta es clara. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar, si yo fuera hombre, ¿me diría lo mismo? Ahí vamos a detectar el problemita. Es muy fuerte, ¿eh? Hay un montón de eco. Tenemos un comentario de Ana Aguilera, el profesionalismo y la capacitación en la mujer nos hacen fuertes y apasionadas. Nos valorarán y respetarán en el tiempo. Muy bueno, Leandra. Saludos, profes queridos. Es una ex alumna de la carrera. Sí, yo les quería contar que, por ejemplo, tuve la suerte, y a ver, yo siempre pensaba las variables profesionales dentro del teatro, ¿no? Por eso ahora me hago la loca, como los teatros están cerrados, y digo, me pienso dentro de la industria. Entonces, en lugar de achicarme, me quiero ir para afuera, no para adentro, ¿no? Porque para adentro estuve siempre. Pero dentro también tenemos muchos techos para que se vayan cada vez más altos, ¿no? No solo en cuanto a diseño, también en cuanto a docencia, en cuanto a investigación. Saben que, por ejemplo, no hay nada escrito sobre diseño argentino, no hay nada escrito. O sea, tenemos todos los libros para escribirlos sobre diseño, sobre técnica, de todo tipo, está todo para hacer en la Argentina, y entonces lo tenemos que agarrar y hacerlo, ¿sí? Por supuesto que para hacer hay que formarse, hay que investigar, pero digamos, tenemos mucho campo, todo el campo tenemos disponible, pero no nos tenemos que pensar en los sistemas de realización y concreción profesional antiguos, sino en los futuros, en los posibles que podemos crear. Tenemos que crear esos nuevos paradigmas. No remitirnos a los viejos paradigmas que ya llegaron a su techo máximo. Pepino, el 88, ya llegó a lo máximo. Florencio Parravicini también. Ahora tenemos que salir de ahí. ¿Sí? Ahora tenemos que salir de ahí. Y lo que les quería comentar, que cuando me pensaba dentro de la profesión, elevando los techos, es porque digo, bueno, la docencia. Otra cosa que me tocó, y que eso les va a tocar a todos, es coordinar un festival. Coordinar un festival es una gloria, es tremendo, es un laburo tremendo. A veces te lo pagan bien, a veces te lo pagan mal, pero la coordinación para nosotros que hacemos artes combinadas entre muchos profesionales es una destreza para nosotros, no es tan difícil para nosotros, ¿sí? Está bien que vamos a coordinar festivales dentro de ámbitos donde hay mucha gente que maneja lo grupal. Buenísimo. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque 2009 y 2011 tuve la suerte de que el director técnico del festival era Gonzalo Córdoba, que también es parte de la comisión directiva de ADEA en este momento, que somos muy amigos desde muy chicos, de alguna manera nos convertimos en profesionales juntos, y fuimos abordando experiencias, a veces juntos y a veces no. Cuando lo convocan para la dirección técnica del FIBA, él convoca un grupo de diseñadores diversos, no solo de iluminación, para conformar este equipo que iba a recibir a alemanes, franceses, Pim Pam Pum, Peter Brook, todos. Claro, a mí me tocaba, yo tenía una tarea en ese festival que era organizar, o sea, dialogar con el director técnico del San Martín las cuestiones horarias del personal con él y con el sindicato. O sea, por default no era la adecuada. Entonces, ¿en qué sentido? Digo, no era hombre, no sé qué. Bueno, mi amigo
que sabe perfectamente mis capacidades, me agarra y me dice, acá vas vos, a pelear con Calmet y el sindicato de los técnicos del San Martín. Y bueno, o sea, es posible. Lo que la compañera dijo en Instagram, claro que es así. Claro que si tenemos capacidades, somos nosotras las que las tenemos que poner en valor y a funcionar y a la vista de todo el mundo y actuar. Y entonces seremos convocadas para esas cuestiones, para cualquier tipo de cuestión. Pero bueno, yo creo que a mí me salvó siempre la formación. Y un problema que tengo, que sigo trabajando sobre él, es la pasión. Muchas veces la pasión se confunde con el saber o con determinadas cosas. Es como que la cuestión apasionada o pasional de mi característica personal es algo que yo tengo que erradicar o convertir en otro tipo de energía que no vincule al contrincante, entre comillas, con mi espiritualidad, sino con mi saber. Todas estas cuestiones personales, al final de diseño, miren lo que estoy hablando, más que nada de posicionamiento del diseñador dentro de la industria y dentro del sistema productivo. Adea me tiene la cabeza reventada, se dan cuenta, ¿no? Ya que nombraste nuevamente a DEA, Lea, en un momento dijiste que ibas a hacer después una aclaración de cómo posicionaba el diseño, digamos, cómo valorizaba el diseño a Sí. DEA, ¿no? La autoría de diseño escénico, Bueno, por decirlo de alguna manera. Y eso por ahí es interesante que los chicos o quienes están asistiendo lo escuchen. Bueno, justamente ADEA en este momento representa como la zona o el lugar de mayor actividad profesional que algunos de nosotros estamos llevando adelante. Si bien yo tuve propuestas profesionales durante esta época de quietud, porque algunos teatros oficiales están haciendo streamings o cosas donde a algunos diseñadores fuimos convocados, no todos porque la comunidad es mucho más grande que la convocatoria posible de un año de un teatro. Digo que si bien en ADEA entiendo que llevo adelante mi profesión como un barco que va contra la corriente, al mismo tiempo pude seguir llevando adelante la profesión como diseñadora. O sea, soy una gran afortunada en este momento. ADEA nace porque encontramos que hay un montón de cosas dentro del diseño que no son respetadas y valoradas, y que hemos visto nuestra propia obra destripada, maltratada, mal filtrada, con nuestros propios nombres en los programas de mano. Ese es un tema. El tema cuando no está el nombre en tu nombre en el programa, y a veces el problema cuando está tu nombre en el programa. Fíjense que los dos problemas son el mismo, de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? Todos conocen un poco la fantasía de la Avenida Corrientes, donde se cruzan los artistas y todo eso. Bueno, la Avenida Corrientes alberga una serie de teatros alineados, que es lógico que cuando a un horario determinado nos cruzamos todos, nos cruzamos todos en la calle. Lo mismo pasa en Mar del Plata, que en un momento nos cruzamos todos en la temporada, ¿sí? Pero ADEA lo que intenta es juntarnos en un ámbito más favorable, que no sea la calle donde nos cruzamos los individuos diseñadores, y agrupados en un espacio donde podemos charlar, enumerar nuestras dificultades y proyectarnos dentro de un mapa nacional, cultural. Y la zanahoria adelante, digamos, la zanahoria era todo el tiempo la lucha por nuestros derechos. No sé cómo vislumbran ustedes el crecimiento profesional, pero cuando yo era más joven siempre aspiraba a que los grandes teatros eran el lugar de llegada a esa concreción, de alguna manera. Hasta que te toca llegar a esos lugares y todo es una depresión gigante, porque están todas las lámparas quemadas, porque el personal es poco, porque no podés mover esto, porque al final llegás al Cervantes, a San Martín y te querés matar, porque está lleno de problemas igual que en un teatro independiente. Eso también tiene que ver con nuestro sistema industrial cultural, ¿no? Entonces, toda una gran desilusión. Y bueno, y de esto también hablamos en ADEA y de un montón de cosas así.
¿Qué pasa? Resulta que cuando sí llegamos a esos lugares, lo que sí es novedoso es que firmamos contratos. Antes eso no existe, antes de llegar a esos edificios no existen los contratos, a menos que accedas a un teatro comercial, que también te va a hacer firmar un contrato medio pedorro, no con las características, voy a volver a poner el filtro, no con las características del teatro oficial, porque el teatro oficial, cualquier estamento del teatro oficial, lo que nosotros llamamos burocracia, es un sistema administrativo que tiene que pasar por distintas visiones, digamos, visados. Entonces, pasa por tantos lugares que debe considerar un montón de cuestiones legales, de derechos y obligaciones. Además, fíjense que hoy que existen tantas formaciones artísticas, hay mayor certeza de que un diseñador convocado sea eficiente. Yo hoy, si tuviera un teatro, llamaría a todos los recibidos en todos los diseños que diseñen ellos. Me garantizo que tiene un procedimiento asimilado, ¿o no? Chan, chan. Supongamos que sí, tiene un procedimiento asimilado. En cambio, el amateur o el autodidacta, no tengo certeza de que tiene un procedimiento asimilado. Entonces, esos viejos contratos que nos hacían en estos edificios oficiales también están llenos de cuestiones que el contrato debe alinear a este sujeto para que entienda dónde se está metiendo. Y está lleno de cláusulas, ¿sí? También medio por default fuimos naturalizando esas cláusulas, esos contratos, y lo que más queríamos era firmar uno, no importa lo que tenían adentro, ¿sí? Y así fue que lo hicimos. Fuimos firmándolos, no importaba lo que tenían adentro. A veces hasta porque no entendíamos qué nos decía lo que tenía, porque hacían referencia a leyes o cosas, bueno. Así todo nos fuimos defendiendo y nos iba yendo más o menos bien o mal a cada uno según, otra vez, el carácter personal y un montón de cosas. Dentro de ADEA, cuando ponemos a discutir las luchas, las posibilidades, las zanahorias que nos vamos a poner adelante para correr, entre ellas todos habíamos detectado que había una cláusula en los 2 teatros oficiales de Buenos Aires, que son el paradigma para nosotros, que dicen que cedemos los derechos, por ejemplo, de reproducción para reposiciones, para pim, pum, pum. Pero ¿cómo cedemos un derecho? Quiere decir que lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Firmábamos cosas que ni teníamos idea que estábamos firmando. Entonces, en este sentido, digo, ahora nosotros tenemos que deshacer unos contratos que se vienen firmando hace siglos, donde vamos a decir por primera vez que no queremos esa cláusula, por ejemplo, para lo cual hay que hacer un gran trabajo, una gran lucha, un intercambio entre todos los creadores del escenario, porque al director le hacen la misma, a ver, ¿no? O sea que hay muchos roles que podemos juntarnos desde nuestras asociaciones y conversar estas dificultades, y darnos cuenta es que evidentemente tenemos que ir a la ley, estudiar la ley, encontrar referentes sociales, políticos o como se llamen, que puedan comprender nuestra problemática. Porque, a ver, es como que seguimos nosotros autodefiniéndonos amateurs. Claro. Un punto. Por más formación y no sé cuántas cosas nuevas que hay hace más de 50 años en la Argentina. Entonces, yo digo, en ese sentido, las asociaciones en general y ADEA en particular quiere trabajar sobre el posicionamiento de nuestra profesión en un mundo que excede al escenario. ¿Sí? En un mundo donde hay negocios, donde hay negocios hoy y hay posibilidad de millones de negocios más si ponemos las cabezas a funcionar en esa línea. Igual antes como ejemplo di cosas sueltas, como por ejemplo un pedazo de escenografía que no te dicen ni de dónde lo sacaron y te lo usan para fondo de otra cosa. Todas estas cuestiones las fuimos encontrando en el análisis de los contratos que hemos firmado, que nosotros mismos ponemos a disposición para descuartizar delante de los compañeros,
¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos que crear el paradigma independiente a partir de ahí también. Porque si nosotros nos queremos pensar como industria, tenemos, y lo más cercano a la industria son esos paradigmas estatales, lo otro también debe acercarse mínimamente a esas formas, a algo de esas formas, a los mejores usos de esas formas. No caer de sorpresa a los 20 años de carrera a firmar un contrato que ni siquiera sabemos leer ni lo que dice, ¿no? Bueno, hoy justamente en esta situación de quietud, la asociación también se convirtió en esa avenida Corrientes, porque esta charla que hoy estamos teniendo nosotros ahora en ADEA se da por lo menos 2 o 3 veces por semana con diversos temas. Uno es precisamente una subcomisión que se llama Subcomisión de Legales, que trata de abordar todos los temas vinculados a la legalidad, donde entran los contratos, los protocolos sanitarios, otro tipo de acuerdos, los subsidios, las ayudas, todas estas cosas van a un embudo que terminan en la Subcomisión de Legales, que cuando tenemos una chispa creativa, se nos ocurre con la problemática crear un mini taller consecuente donde nos vamos encontrando una vez por semana y analizamos, por ejemplo, todos estos contratos, que llevan mucho tiempo, porque el análisis es como si ahora sacáramos un contrato acá delante de todos y entre todos a la vez leemos la cláusula 1 y la hacemos bolsa, la escribimos de vuelta, y entre todos a la vez la 2. Y hoy ponele que llegamos y hacemos 3 cláusulas y discutimos de todo, ¿no? Y entonces llegamos hasta la cláusula 3, bueno, se cierra acá y en una semana retomamos todos juntos otra vez de la cláusula 4. Entonces, también no importa cuál de las áreas escénicas nos dedicamos, estamos abordando el problema que es de todos. Descubrimos que podemos llamar troncal a un sector del contrato y a otro que podemos llamar específico, que es cuando se refiere a los procedimientos específicos de área, donde el teatro le exige, por ejemplo, a la diseñadora de vestuario que está acá, Maide, le exige 30 boceto color de no sé qué, de no sé cuánto para las áreas, pero te exigen de todo, pero no dice qué te dan ellos. ¿No? Entonces Maide le mete, bueno, me vas a dar una ficha por actor, con las medidas, con no sé cuánto, pues es un teatro oficial, ¿cómo no tiene una ficha por actor del registro de todos los actores que van pasando por ahí? ¿Por qué me tengo que ir a medir a uno por uno? Está bien, después yo voy a controlar las medidas, pero por ahí el teatro tiene un fichaje de todos los grupos de actores que ha tenido y puedo recurrir a ese registro y sacar la data básica para crear los primeros figurines de un elenco que ni siquiera está confirmado, pero sé que ella mide 1,20 y que él mide 2,25. ¿Por qué tengo que esperar a la medición? ¿Y por qué el teatro no me da esa data? Si la tenés... O sea, mientras mejoramos nuestro paradigma, exigir la mejora del paradigma de ellos, porque ellos también son la industria. Ellos también nos tienen que dar algo manchado y homologado en los sistemas que a nosotros nos convienen. Y después, por ejemplo, ¿por qué decía 2, 3 copias color, boceto? Mirá, o las haces vos, la copia color, Teatro San Martín, o hablemos de números otra vez. Ese es otro tema, los números. Lamentablemente en los últimos años los cachets han caído tanto, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia ni de la nación, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tanto que en el 2019 nos ofrecían cachets inferiores al 2017. Eso es una política. Eso es una política. Años atrás, acceder a un trabajo de esa envergadura equivalía a por lo menos 6 salarios. ¿Por qué? Porque te lleva 6 meses un trabajo de esa envergadura. Aunque se ensaye 2 y esté 2 meses en cartera, y ya tenés 4. Quiere decir que el anteproyecto te llevó los 2 meses anteriores. Es lógico que vivas 6 meses con un cachet de teatro nacional o municipal o provincial, por el tipo de trabajo que es y el tiempo que te lleva. No, ¿saben qué? Ahora trabajar en ciudad equivale a un salario anual, aunque te lleve 6 meses. El Teatro Cervantes, sin embargo, el paradigma nacional mantuvo más arriba ese número, pero según las políticas varía. A veces está mejor el
el Ciudad de Buenos Aires, a veces está mejor el Nación. En Ciudad de Buenos Aires está claro el objetivo de bajar al artista a nivel pobreza. Odian al artista. De hecho, el San Martín estuvo cerrado un año. ¿Por qué? Porque el votante de Larreta no va al San Martín. ¿Sí? El que va al San Martín es el que no vota a Larreta. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí estoy siendo un poquito bruta en lo que estoy diciendo, perdonen. Pero es un poco así, ¿saben? Bueno, lo que está claro que se vio en esa gestión ciudad es como bajarle el techo al artista, paren, ¿qué se creen? Acá es el CEO, acá el artista es el CEO. De hecho, los puestos que eran direcciones técnicas ahora se llaman gerencia técnica. Atenti. Le ponen nombre industrial, pero no trabajan de manera industrial. Sí nos quieren a todos de operario, eso sí, ¿no? Entonces, bueno, nada, es interesante. Toda esta cabeza se me abrió a partir de la asociación, porque antes por ello tenía una mirada que era un poco más individual, más de mi problemita con el lápiz B5 y que el director no me escucha. Y ahora, la verdad, que me doy cuenta que puedo luchar en tantos ámbitos y tener ideas de todo tipo que las puedo llevar a tantos lugares, que ese problema se convirtió en algo que tenemos que trabajar y dialogar, pero no es el narciso de la obra, el narciso de la historia, digamos, ¿no? Se conforma de muchas problemáticas, la profesión, de muchas. Bueno, pero también tomándolo como profesión, deben valorizarlo y reconocerlo desde la retribución que te pagan, porque si nosotros nos establecemos como profesionales, podemos exigir bueno, pero un pago como profesionales. Ahí es donde entra el juego el no como valor, claro. Los otros valores posibles que no son el dinero, porque tanto en el circuito oficial como en el independiente como en el privado, muchas veces el cachete es poco, pero la ganancia es mucha en otros aspectos. Ya les digo, por ejemplo, cuando les digo que laburé en esos 2 FIBAs, no vayan a creer que nos pagaban bien, para nada, no nos pagaban nada bien. Y eran 6 meses de trabajo durante un año, para un año de festival, no nos pagaban nada bien, pero yo cenaba con Bob Wilson, a ver, o charlaba con este otro señor, no sé, y pasaban los mejores diseñadores y yo tenía que preparar un escenario para Ostermayer, qué sé yo, no sé, tenía acceso a todas esas fichas técnicas, como tendríamos que decir en la Argentina, los riders de los determinados teatros alemanes, o sea, creo que crecí muchísimo más que si hubiera ido a hacer un laburo cualquiera por un montón de dinero, ¿sí? Por eso siempre, nunca el dinero es el valor, solo. Lo que quiero decir con esto es que todo lo otro es valuable. Todo lo otro tiene un valor, es valuable. Me va a acercar a algo, me va a acercar a alguien, me va a generar la experiencia que nombraba la compañera al comienzo, porque ¿qué pasa con nosotros? Parece que si no tenemos soporte no somos diseñadores. Entonces necesitamos obras de soporte para hacer nuestros diseños. Ahora, por suerte, esta situación de la pandemia nos hace notar que somos diseñadores igual. Vieron, volviendo al mercado de las industrias culturales de Argentina, porque aparte ADEA está haciendo ahora un foro con APDEA, que son directores escénicos, puesta en escena, y con APAE, que son productores escénicos. Entonces, si bien las 3 asociaciones trabajan por separado, tenemos un punto de encuentro que es el foro, donde discutimos los problemas, porque el derecho del diseño va a ir a pelear con el derecho del director y el derecho del productor también. Entonces, está buenísimo que se generen estos ámbitos de discusión de los otros profesionales para intercambiar, para ya entablar un poco la discusión fuerte en zonas débiles, en zonas flojas, blandas, de bordes blandos, digamos, como son los foros, que ahí no hay nada legal en juego, pero donde ya ellos pueden ir escuchando que vamos a ir por tal derecho. Y nosotros también...
Vanessa, ¿querés decir algo? Perdón, una consulta respecto a lo de ADEA. Bueno, Ale nos había comentado el tema de la asociación, pero también para empaparnos un poco de lo que ustedes ya de alguna manera están ayornades, ¿cómo se puede participar como estudiantes en estas situaciones y en estos encuentros? Bien, nosotros tenemos, ADEA tiene como un sistema de inscripción, todos los socios pagamos una cuota anual, los estudiantes pagan un 25% de la cuota anual. La cuota anual en este momento creo que eran 2.500 pesos. Igual el que se hace socio hoy día, que ya estamos en el mes 10, no paga la totalidad de la cuota anual, paga mucho menos. Pero el estudiante paga el 25% de la cuota, creo, si no estoy errándole. Si no es el 50%, pero creo que es el 25%. El derecho que tiene el estudiante es en participar en todas las actividades que llevamos adelante. Les voy a contar cuáles son en este momento. Este taller contratos, después estamos armando una muestra itinerante sobre diseño. Muestra itinerante sobre diseño. Hay una idea de esa muestra itinerante que es, por ejemplo, en 5 cuadrados de 25 centímetros por 25 centímetros, cada diseñador elige 5 muestras de materialidades para poner en exhibición, que pueden estar vinculadas a un único proceso creativo o a diversos. O sea, 5 cuadraditos de una materialidad, o también pueden ser imágenes o lo que sea. ¿Para qué? Para luego armar una especie de patchwork de todo esto con todos los diseñadores a la vez y a ver qué pasa. Y al mismo tiempo armar unas conferencias sobre diseño. O sea, poner en evidencia la acción de diseñar, ¿no? Porque como que siempre que pensamos en imágenes vinculadas al diseño, vemos imágenes de producidos terminados. Por ejemplo, yo ahora les tendría que mostrar una foto de una obra terminada o no sé qué, pero eso no habla del diseño en sí mismo, eso habla del teatro. Entonces, lo que quisiéramos en esta muestra itinerante es abordar el tema de diseño específico. Qué sé yo, teníamos una idea también que era una pila de hojas A4 en el piso que mida 2 metros la pila. Y que esas hojas A4 en realidad son todas plantas viejas de cualquier cosa recicladas de hojas que no tiramos. Y que el público se lleve de regalo una de esas hojas con un sello que dice ADEA y nuestra website y no sé cuánto. Y que se lleve de regalo un papel que pasó por un escenario y que ya no sirve para más nada. Quedó ahí. No sé, como hacerlos ingresar un poco a nuestro sistema de trabajo o a nuestras muestras de los producidos. Bueno, estamos armando esa muestra itinerante. Esa muestra estaba pensada para el Congreso de Escenografía que se iba a hacer este año en mayo, en Tandil, donde ADEA iba a tener un espacio en particular. Fue una invitación especial de Marcelo Jauregui Berri para ir a participar con ADEA a esa exposición que no iba a ser virtual, iba a ser física. Luego pasó esta situación, la muestra pasa a ser virtual y ahora la podríamos preparar más o menos para fin de año. Pienso que sería posible tenerla de modo virtual. Al mismo tiempo, ahora sí, si la pensamos en físico, va a ser itinerante, porque no sabemos cuándo va a ir a Tandil, pero mientras tanto la tenemos que ir preparando y armándola. Y que pueda entrar en un ámbil y estar preparada para desplegarse en cualquier lugar del país. Esa es la idea, ¿no? Que pueda desplegarse en cualquier lugar del país. Eso son 2 acciones que estamos llevando adelante. Otra, esta que les nombré recién del foro con las 3 asociaciones, donde hay 4 mesas de trabajo. Una sobre derechos, otra sobre docencia y lo nuestro, otra sobre contratos precisamente, donde nosotros vamos y volcamos toda nuestra experiencia. Bueno, son 4 mesas de diálogo sobre temas específicos. Después tenemos algo que nombramos, que Ale es parte, que nombramos el Gabinete Federal. Ale, no sé si sabés, pero se llama el Gabinete Federal. Que es un poco un intento de sembrar y recolectar mayor información en los otros regiones que no son Ciudad de Buenos Aires, y donde también el Ministerio nos está pidiendo que hagamos una llegada más masiva y contundente para entrar a abordar las situaciones de las otras regiones, donde acá
las compañeras y compañeros que no viven en Buenos Aires van a entrar a trabajar duro para ayudarnos a relevar más gente que se dedica a lo nuestro por un pedido del Ministerio. O sea que estamos teniendo un encuentro cada 15 días más o menos con el Ministerio de Cultura de la Nación, donde nos hacen partícipes tanto de la opinión sobre el protocolo sanitario, también sobre los procedimientos para las ayudas específicas para técnicos y diseñadores, aunque ahí hay un gran problema del Estado, porque el Estado también tiene un problema con nosotros como diseñadores. No sé si aplicaron, si alguno de ustedes aplicó a desarrollar dos, a sostener dos, para poder aplicar como diseñadores teníamos que autodenominarnos técnicos, si no, no entrábamos. O sea, hay un gran trabajo para llevar adelante con el Estado. Por eso a nosotros nos gusta que el Estado nos convoque y nos pida opinión en muchos aspectos, porque ahí vamos filtrando lo que entendemos que es una deuda del Estado con nuestro sector. Les voy a decir algo más por lo que estamos luchando. Una caja propia jubilatoria nos encantaría tener. El Estado en este momento, lo que sí está trabajando por pedido de las asociaciones, es el monotributo cultural. No sé si la información ya les llegó por algún lado, pero se está trabajando con la ANSES precisamente la implementación de un monotributo cultural, porque hay dos cuestiones tremendas que se pusieron que ya las sabíamos, pero que se pusieron en evidencia en este momento, y que es la desconectividad, ¿no? Por un lado, y por otro lado la brecha, o sea, la brecha en la conectividad y la brecha en el estar o no en blanco, ¿no? En el ser financieramente una persona registrada en el sistema. Entonces, estos dos son los problemas que básicamente a nivel en el sector cultura es tremendo que esto suceda, porque la actividad cultural aparece en los diarios, aparece en los medios, aparece en todos lados y sigue en negro. ¿Cómo podemos estar al nivel del cartonero? Una locura. Siendo formados, ¿entienden? Ahí hay un gran problema del Estado, que mediante el diálogo con las asociaciones de alguna manera se va acercando esta posibilidad de corrección, ¿no? Bueno, esa es otra actividad que llevamos adelante. El Estado entonces también, bueno, ahí nos pensamos, por ejemplo, yo estoy en una mesa del foro donde tiré una idea que para Mica precisamente, que es pensar la asociación como un kiosco que vende productos. Antes el Mica era ir a vender obras de teatro, ahora por este año no va a ser así, el año que viene tampoco. ¿Cuáles son los productos que podríamos vender en un mercado cultural, ¿no? Además de la docencia. Bueno, es afinar un poco la imaginación y pensarnos en esta situación, qué es lo que las asociaciones podemos ofrecerle a la sociedad en general. Yo me preguntaba cuando esto empezó, y esto es una responsabilidad nuestra, ¿por qué en las casas no se está jugando al teatro? Los niños están jugando un poco al teatro, los niños se ponen capas y espadas y armas, y aunque sea horrible lo de las armas, juegan a actuar, pero cuesta mucho que los papás se sumen a actuar. Estoy diciendo una huevada atómica, parece, ¿no? Pero digo, por ejemplo, hay juguetes, en el mundo hay juguetes que vinculan el arte escénico con la vida cotidiana. ¿Se acuerdan el troquelado de vestir una muñeca de un plano, o sea, bidimensional, el troquelado de vestir? Eso es teatro. Claro. Eso es diseño. Entonces, ¿cómo pensarnos nosotros también en situaciones de diseño en la vida cotidiana para estimular el diseño y al mismo tiempo para ejercitar nuestro propio diseño? En un momento ADEA sacó, por idea también de una asociada, ADEA Diseño en Casa, que si ponen el hashtag ADEA Diseño en Casa, era una manera también de ponernos a jugar con los objetos de diseño, con nada. Fue al principio que estábamos desesperados y que parecía que iba a durar 20 días la cuarentena. O al mes de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aportábamos fotos, cosas. Yo creo que la mayor participación posible en ADEA, algo que descubrimos desde que somos comisión directiva, los que somos ahora,
Primero que hay muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas. Y esto pasa en todos los grupos de cualquier cosa, ¿no? Ideas y ganas. Ahora, lo que realmente se puede llevar adelante son proyectos. Las ideas y las ganas no sirven. Todo hay que convertirlo en un proyecto. Por lo tanto, ADEA sí es la mejor receptora de cualquier proyecto que vincule al diseño con la vida. En ese sentido, van a encontrar un lugar, ¿sí? Pero tiene que tener forma de proyecto. Nosotros sabemos lo que es un proyecto, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque antes, al principio por ahí eran reuniones que parecían que no pasaba nada, porque, ay, se me ocurrió una idea, vamos a hacer esto. Y todos decíamos, sí, qué lindo, pero andá y hacela vos. O sea, ¿cómo hago yo para involucrarme en una idea de otro? Es como cuando me llaman para diseñar. Me involucro en la idea del otro cuando eso se convierte en un proyecto para mí. Por eso vuelvo a los procedimientos. Se convierte en un proyecto para mí, entonces yo ahí encuentro que puedo desarrollar una forma, un sistema de comunidad, un sistema de intercambio para lograr un objetivo. Me puede llevar años ese objetivo, ¿eh? No tiene que ser inmediato, pero es la pauta consecuente que nos va a hacer reunir hasta lograr o llegar a esos logros determinados. Después otra cosa que es muy difícil de aprender. Yo ahora parece que tengo un cassette puesto, pero fue un aprendizaje en lo del asociacionismo, en el sentido de cómo un grupo de profesionales juntos tienen mucho mayor acceso a la posibilidad de un cambio que si yo solita voy peleando mejoras, que pueden ser salariales o contractuales. Cuando ya el hecho de que alguien en este grupo diga la palabra ADEA, ya no necesito yo autodefinirme. Entonces, quiere decir que ahí hay una gran contención, un cuerpo que está detrás, un cuerpo que ya con solo mencionarlo bueno, aparece una especie de institución, que no es una institución, pero parece algo que apoya, algo que contiene. Después estamos creando cantidad de cosas que son germinales totales. La biblioteca digital, no sé si recibieron una información del ministerio que hay 3 o 4 libros en la web circulando de libre bajada de escenógrafos. El de Germen Helpi, el de Carlos Di Pascuo, eso hay, y creo que hay algo más, ahora no me acuerdo, pero el ministerio los puso a disposición. Bueno, nosotros estamos detrás de una biblioteca virtual, que es muy delicado el tema, porque tampoco queremos subir a lo virtual cosas que no están autorizadas para eso. Después, bueno, estamos tratando de crear el censo, el Registro Nacional de Diseñadores. Eso es una conversación con el Instituto Nacional de Teatro, que al ser lo que es, debiera albergar el germen del futuro Instituto Nacional de Diseño, que también es un proyecto que queremos en algún momento despuntar. Instituto Nacional de Diseño. ¿Qué más? Bueno, a fin de año va a haber, como todos los años, tratamos de hacer un evento que de alguna manera nos reúna y haga un raconto del trabajo hecho durante el año. En general, en ese evento se definen algunos socios honoríficos, que en general es gente que ha trabajado mucho por la profesión, por el diseño o por la asociación en otras épocas, porque nuestra asociación tuvo muchos intentos de iniciar, o tal vez ponemos en valor dándole este honorario a algún diseñador que no vive en Buenos Aires y que nos enteramos que tiene mucha producción y que es conocido de otro grupo que nosotros no conocemos. Entonces tratamos de traerlo a DEA, nombrándolo también socio honorario. Este evento se hace casi siempre a finales de noviembre o principios de diciembre. Bueno, ahora el no. trabajo es constante, Lea, Sí, el trabajo es constante. Sí, es difícil a veces, siendo socia, integrarse a todas estas tareas. Basta con integrarse a una de ellas, donde uno se sienta más identificado o donde más abreve el proyecto personal. Hay una comisión,
o sea, en realidad hay una comisión que se llama directiva y las otras todas se denominan subcomisiones. ¿Por qué? Porque las subcomisiones son potestad de las comisiones directivas en general, en las asociaciones, son finitas. Las subcomisiones se crean, es casi como una cooperativa laboral. Las subcomisiones se crean para objetivos determinados. Pero como en legales, les digo, siempre va a haber unas cuestiones legales para trabajar. Esa subcomisión existe y va pasando comisiones directivas y por ahí se va renovando la participación de nuevos socios, se van sumando, pero esta subcomisión va a trabajar hasta el fin de los días. Lo mismo como la de extensión, que es la encargada de crear el contacto del adentro con el afuera, con la sociedad, de crear talleres o muestras. Ahí es donde está esta muestra itinerante que estamos tratando de llevar adelante. Volviendo a lo de que no hay material teórico, no hay mucho material teórico, el INT también nos invitó a crear una publicación, unas ediciones que están a cargo de ADEA, para lo cual se lanzó un certamen sobre textos de diseño, que acá el que se sienta que puede, que me avise o me diga, o a través de Ale, por favor, necesitamos textos teóricos sobre diseño. No se autoexijan glorias, escriban algo y háganlo llegar. Bueno, no se me ocurre, pero hay un montón más de cosas que estamos haciendo, como por ejemplo, tenemos un relevamiento de todas las escuelas de formación de diseño del país, y estamos tratando también de generar un intercambio con esas escuelas formales de diseño que hay en todo el país. No, eso, cuando pensaba que ADEA tenía que tener un kiosco para el MICA, ese kiosco para mí tiene todo el catálogo de formaciones posibles, el catálogo de profesionales posibles, 5 videojuegos de jugar con este videojuego que armás un teatrito y tenés un puntaje, o te come el monstruo chino. También estamos como con ideas de pensar un videogame, donde es un montaje lo que se lleva adelante. Tenemos que ver de qué manera lo llevamos adelante, porque bueno, el tema de la infancia es un tema pendiente para nosotros. Nosotros tenemos que abordar ese tema, urgente. No la infancia como espectadora, la infancia como espectadora del diseñar. La infancia viéndonos trabajar, no solamente hacer teatro, sino hacer diseño. Lo digo porque no sé si han tenido alguna experiencia callejera, pero en general cuando se está montando algo en la calle, la niñez se acerca automáticamente y nos ve trabajar. Y a mí me ha pasado de estar montando una escenografía y que el pequeño que está sentado al lado mío en el cordón de la vereda me dice 4 palabras sin saber nada de teatro, que es la definición exacta de escenografía, por ejemplo. Ah, sí, están armando algo que se parece a... Pumba, diseño escenográfico en la definición de un niño. O sea, hay mucho ahí en la niñez que para nosotros es muy rico y muy valioso, y que, porque a ver, parece que Dubati es el dueño del público, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es nuestro vínculo con el público real? ¿Cuál es nuestro público? ¿Dónde empieza nuestro vínculo con el público? Bueno, nada. Hay que construirlo, ¿no? Claro, Hay que construirlo. Un trabajo teórico que leí de un diseñador de iluminación excelente, en realidad es como 5 páginas de preguntas que se hace el tipo. Y bueno, esa es la propuesta que les hago, ¿no? Las 5 páginas de preguntas que nos hacemos sobre nuestra profesión, nuestro medio. Eso es lo más rico. Bueno, Lean, estamos, redondeamos, ¿te parece? De diseño de iluminación cero, de diseño de iluminación cero hablamos. Ale, no. Vos sabés, Leandra, que te escuché, ¿no? Toda la conversación y toda la charla, ¿no? Y digo, vos ahora terminás diciendo de iluminación poco. A mí me parece que gracias por escucharte, porque nos iluminaste, ¿sabes? Nos pusiste la mecha, ¿entendés? De empezar a reinventar algunas situaciones que por ahí nosotros en el día a día las pensamos, ¿no? Pero me parece que acá hay que asumir el compromiso de seguir esta mecha y esta llama que nos prendiste,
porque verdaderamente sí, yo sentí hoy como que mi cabeza se empezó a iluminar y una efervescencia, ¿no? Que me generó un clima lindo ahí me enganché, es decir, en esta llama que prendiste. Así que yo te agradezco, ¿no? No es solo la iluminación, para mí me parece que vos me iluminaste, y en verdad que te agradezco. A pensar ahora es responsabilidad de todos nosotros que te escuchamos, ver de qué manera podemos poner un granito de arena en esta luz, ¿no? Así que bueno, ya vamos a estar en contacto. Muchas gracias. Buenísimo. Leandra, yo quiero agradecerte, yo soy Solana, la directora de la escuela, y agradecerte tus palabras y además tu enfoque, además de un enfoque de género, ¿no? Feminista dentro de tu profesión, tu enfoque con respecto a la formación, porque nosotros venimos con esta carrera, ya tiene 11 años, y la verdad es que la peleamos mucho, la sostenemos mucho a la carrera, y sostenemos lo mismo que vos decís, que la formación, la verdad, es todo, ¿no? Fuera los autodidactas. La verdad es que estamos muy de acuerdo con lo que estás planteando, y realmente, como dice Sol, una charla hermosa que nos vino a iluminar, la verdad, nos encantó. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y lo que diría acerca del autodidacta, para que quede claro y ninguno se sienta ofendido, es que podemos llamarlo de ese modo, pero en realidad los anteriores a la formación ya sabemos que son los que han llevado el oficio adelante de un modo como pudieron, y hoy nuestras universidades y nuestras formaciones se nutren de eso, porque también hay una apertura en la educación que pone en valor los oficios y abrevan en los oficios pasados. O sea, como dirían los aymaras, nuestro pasado está adelante, no atrás. El pasado es el futuro, totalmente. Y tenemos maestros que nos han enseñado, y por eso es que podemos enseñar, claramente. Exactamente, exactamente. Bueno, gracias a ustedes, y tener estas conversaciones hoy día es eso que les digo, mantener vivas las profesiones. No son simples charlas, son actividades concretas. Sí, creo que eso es algo de lo bueno que viene con esta virtualidad, ¿no? El poder estar cerca a través de esta forma, que logra poder generar estas charlas en estos días, en estos horarios, que en la presencialidad por ahí se hace mucho más difícil, ¿no? Tener cerca. Y vieron que este recurso también vino para quedarse, ¿no? Porque ustedes ahora organizaron una serie de charlas, todas dentro de este mini festival, de algún modo, pero en el futuro ahora no saben lo que somos capaces de hacer con estos recursos, de tener en la mesa, en el aula, al que queramos hablando. Eso es genial, eso es buenísimo. Igual cuando vuelva la presencialidad queremos esa exposición de ADEA en la Malarro, que venga, porque la queremos tener también. Totalmente. Y hay una cosita que por ahí sí me parecía, para dar un ejemplo acerca de diseño específico de iluminación, si no estamos muy zarpados de horario, lo que les quería decir es que justo vengo de dar una clase donde un compañero, un estudiante, tenía una tarea que era presentar la paleta de color escenográfica de vestuario y de luces, ¿no? Entonces la escenográfica tenía unos colores, la de vestuario tenía unos colores, la de luces vacía. Entonces me dicen, no, es que es blanco. Ah, digo, ¿qué blanco? Chan, chan, ¿no? Entonces, claro, es una obviedad lo que estoy diciendo acerca de qué blanco. Ellie Sirling nombra en el libro de ella una publicidad de Silvania, de unos tubos de luces, que ahora que lo veo a Gustavo ahí también se la mencioné en un momento, que decía, la luz puede ser blanca, blanca o blanca, y se prendían 3 blancos. Nosotros que nos dedicamos a esto y tenemos formación sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pero aparte del gusto por los determinados blancos, que acá en estos cuadraditos de Zoom podemos ver muchos blancos, mi pregunta era, bueno, pero ¿por qué ese blanco? ¿Qué es esa luz que lo está iluminando al personaje? ¿De dónde viene? Y no, está en su mundo interior. Ok, pero ¿de qué color es el blanco interior? ¿Cómo sé que estoy ahora en un interior del cerebro y después voy a estar en el exterior de un cuerpo? ¿Cómo manifiesto esas posibilidades? ¿Cuál es la luz que le pega al personaje que hace que yo lo vea, que estoy en platea?
yo me voy a preguntar por qué tiene esa luz y de dónde viene y por qué es de ese color. Y hablábamos de lo blanco, ¿no? Ya llevamos como 3 clases hablando de cuál va a ser ese blanco. Es muy interesante el tema del color en el diseño y sobre todo de lo blanco, porque lo blanco parece representar el realismo o determinado realismo dentro de la visualidad que tiene que ver con la situación de ese personaje, ¿no? Por supuesto que ustedes ya saben que todo es yuxtaposición en el diseño, ¿no? Una cosa es tal cosa o se lee de tal modo porque está contrapuesta con otra, si no se leería de otra manera. Si yo cambio, ¿con qué la comparo? El color ni hablar, y el blanco también. Nada, simplemente por lo que puedo decir acerca de cómo diseño yo, es que en general sí percibo que hay una tendencia a emular ciertas realidades probables vinculadas a esos mundos probables que plantea la situación escénica. O sea que hay un intento de emular una posible realidad de esa instancia. Medio que por ese lado va mi idea de diseño. O pensarla, perdón que me meta, ¿no? Pensarla a partir de la charla. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Pensarla a partir de la charla que estamos teniendo, ¿no? Que gracias a la tecnología te estamos escuchando, ¿no? Pero lo importante no es la tecnología, sino lo que vos estás diciendo. Entonces, ahí me parece como que la tecnología acompaña, ¿no? A esta charla que todos estamos participando, escuchando, y gracias a eso, bueno, en esta situación de pandemia nos estamos haciendo presentes, ¿no? Pero lo importante me parece como que no es la tecnología acompañó en relación a esta propuesta que fue la de la charla. No sé si me enrosqué mal. Sí, y después, sí, bueno, me encantó lo de color, y lo de blanco, lo que dijiste, los diferentes blancos, ¿no? Yo lo doy en mi materia, ¿no? En FOBA, y bueno, y gracias por todo lo hablado, lo brindado, ¿eh? Te agradezco. Bueno, por lo que dice Gustavo, la tecnología es un soporte o herramienta, y no me parece mal pensarlo de esa manera. Pero atenti, los diseñadores de video son diseñadores. Claro, sí. Pero eso va, me parece como son diseñadores, pero va en relación a una propuesta que con la tecnología generan esa propuesta, ¿no? Pero no es la tecnología en sí. Sí. Porque si no me parece como que nos quedamos como en una cáscara, ¿no? Me parece como que lo importante es lo que ellos están diciendo con ese diseño, que gracias a la tecnología lo pueden llevar a cabo, pero no se quedan en esa tecnología, ¿no? Porque si no quedamos deslumbrados en relación a esa técnica, a esa tecnología propia de una época. No, está bien, pero hay un momento donde sí me parece que nos tenemos que vincular más, y me autocritico tal vez en algo que yo digo, ¿no? Yo misma, porque si estuve hablando tanto de industria, más vale que la tecnología es un puente para que nosotros seamos industria. Entonces, tenemos que tener un buen lazo, tenemos que tener un buen vínculo con la tecnología. Claro, sí, por eso vuelvo al tema de la charla, ¿no? La charla, ya todos tenemos un buen lazo con esta tecnología, ¿no? Que estamos manejando en este momento. Si no, no te podríamos escuchar. Sí, señor. Bueno, listo, perdón, ¿eh? Ah, buenísimo. Leandra, nos había quedado una única pregunta, y ya no, para no extenderte mucho más, pero de Nacho Gleb, que te había preguntado cómo ves a la escenografía de acá a 10 años. Mejor. La veo mejor. A ver, no sería, a ver, ¿qué puedo decir? Mira, primero que nada, me están haciendo pensar algo que no había pensado, y es que es una suerte estar acá hablando con escenógrafos, porque si hay algo que detesto como iluminadora es que no haya escenografías en los escenarios. Es horrible, es muy difícil para un iluminador trabajar en ese sentido. Pero hay una evolución del producido escénico que no depende solo de la escenografía, depende también de la puesta en escena, depende de nosotros, otros diseñadores. En ese sentido, nosotros también tenemos que empezar a tomar el escenario como si fuera más nuestro y sin tanta historia
actorcentrista, sino algo un poquito más visual y que llegue hasta los bordes de ese rectángulo maravilloso. O sea, creo que tanto para la iluminación como para la escenografía hay que salir del centro, urgente. Urgente hay que salir del centro del escenario. Ese es un pedido a gritos. No sé cómo veo la escenografía porque no soy especialista en escenografía. Pero sí veo, por ejemplo, en esa escuela donde doy clase a la vez a escenógrafos y directores, que es en la EMAD de la ciudad de Buenos Aires, veo cómo es diferente el producto, el producido que se ve ya en los anteproyectos, cómo se trabaja ese rectángulo, esa vista frontal, de un modo mucho mayor o mejor, donde todos los espacios de la visual son importantes, donde el espectador tiene que trabajar también. Sí, mira, cuando me leías la pregunta me daba por decir algo que no les iba a cerrar, pero ahora que dije todo esto tal vez sí. ¿Cómo la veo la escenografía? Derramándose hacia los hombros. Wow, qué interesante para trabajar eso. Es muy interesante tu planteo. Muy bien. Bueno, ya casi estamos charlando hace 2 horas. Da ganas de quedarse eternamente, pero te Lo ocupamos hacemos mucho. de vuelta cuando quieran. Dale. Cuando quieran seguimos sobre algo más específico de diseño, en una clase o donde quieran. Gracias por estar acá, por compartir todo esto, por llenarnos de ideas nuevas y de miradas diferentes. Me parece que, bueno, estoy segura de que es súper rico haber tenido este encuentro con vos y Para para mí todos. Sí. Para mí sí, porque también me falta decir algo que ahora yo me siento muy aguerrida y muy segura conversando con ustedes, pero yo me terminé de formar preparándome para dar clase, preparándome para formar. Y esa también es una tarea muy alucinante que a los que somos, porque lo que sí no tenemos es formación docente nosotros. Entonces, que ahora está disponible y podríamos prepararnos, pero prepararse, este es un ejercicio que les propongo a todos siempre, preparar un taller. Vieron que el INT paga estas capacitaciones, que son muy interesantes, y las considera que en 3 o 4 encuentros un profesional puede bajar una idea de profesión a un grupo, ¿no? Así empecé yo mis primeras clases que duraban 3 o 4 días, la primera que la di en Resistencia Chaco. Entonces digo, como estudiantes, yo lo que les propongo siempre es preparar el taller de 4 días. Preparar el taller de 4 días. Ahí se van a enterar de qué pueden hablar, qué les gustaría abordar. Después van a descubrir que pueden hacer un taller de 4 días sobre diseño, otro sobre maquinaria, otro sobre texturas, otro. Bueno, sí, después se va a ampliar. Después tal vez armen el cuatrimestre, porque también les va a llegar el cuatrimestre para dar en algún momento. Y después van a tener que armar el programa anual. Es alucinante prepararse para bajar la información, porque ahí vamos a los libros, traemos referentes. Entonces, preparar, empezando por el taller de 3 días que el INT, chicos, los va a contratar. Los va a contratar seguro. Así que vayan preparándolo. Es un lindo ejercicio. Bueno, muchas gracias, Leandra. Hermoso encuentro. Te vamos a volver a llamar. Esta oferta, de sumarte a cualquier clase, vas a decir por qué lo dije, porque creo que todos en algún momento vamos a querer conectar con vos nuevamente. Buenísimo. Y llevarte al aula y algún encuentro con nosotros. Muchas gracias.